Buenas tardes a todos, hermanos. Saludamos a Lisette, que nos está hoy visitando por primera vez. Así que le damos la bienvenida. Sí. Bueno, y prácticamente, hermano, un saludo a todos, pero prácticamente hoy realmente comienza el primer estudio del libro de Apocalipsis. La sección anterior lo que hicimos fue presentar un carácter general de la carta en datos a tener pendiente a la hora de estudiarla, pero hoy vamos a estudiar el capítulo más importante de la carta, que es el número 1. ¿Por qué? Porque hay una visión de nuestro Señor Jesucristo. Esa visión de nuestro Señor Jesucristo ya nos da un mensaje de primera mano de que todo lo que este libro dice, créanme que se va a cumplir. Antes de dar inicio al estudio, tenemos que nosotros entender, y esto es algo que he repetido una y otra vez, de que nosotros sabemos que Dios es el creador y que Él nos ha creado con un propósito suyo y que su designio o su plan es la formación del reino de los cielos. Y que este reino de los cielos, con Jesucristo como Rey, se forma a través de todos los creyentes de todas las épocas. Por eso es que Él ha decretado que el que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador personal es parte de este reino, es ciudadano de este reino. Y por eso el deseo de Dios es que todos los seres humanos vengan a formar parte de este reino. Pero requiere fe, y la fe no es de todos. Eso es lo triste, que la fe no es de todos. Y tenemos que siempre apreciar la gracia de Dios. Y esto es algo que siempre está en mi mente, en el hecho de que si Dios nos ha salvado a nosotros es por su gracia y por su grande misericordia, porque si verdaderamente Dios quiere formar un reino, mira, basta con todos los bebés que han sido abortados. Basta con todos, tristemente, los niños que han fallecido para que ya este reino tenga trillones y trillones. Pero sin embargo nos ha querido añadir a nosotros a su reino por medio de la fe. Y esto es importante que lo entendamos porque Apocalipsis va a presentar la manera como Dios va ya a ir dándole conclusión a su designio, a la formación de su reino. Estamos en una dispensación de tiempo que es la dispensación de la iglesia, lo cual el Señor está salvando, está añadiendo los que han de ser salvos, y lo hace por medio del evangelio, por medio de la fe. Se van a acercar tiempos durante esa gran tribulación que también van a haber salvos. Durante el milenio Dios va a seguir añadiendo salvos y ya se va a completar el número de los escogidos. Y cuando Dios sepa exactamente, en cada dispensación de tiempo, Él conoce quién va a ser el último que va a entrar. Por ejemplo, en cuanto a esta dispensación de la iglesia, Dios sabe quién va a ser el último que va a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cuando eso suceda, Él viene y busca a la iglesia. Y asimismo lo podemos interpretar en cada dispensación de la iglesia. Hoy vamos a atender a los primeros 8 versículos según el tiempo nos alcance, porque como dije, no queremos apurarnos en este estudio, y más cuando se trata del capítulo más importante de Apocalipsis, porque es la revelación de Jesucristo. Vamos a leer los versículos del 1 al 8 y luego, según vamos avanzando, vamos tomando los temas. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí podemos notar la importancia de estos textos, porque nos está diciendo que quien va a revelar estos juicios y todo este contenido de esta carta es Jesucristo y es Dios. El objetivo es revelar a Jesucristo como Rey y Señor exaltado de ese gobierno del reino de los cielos que les estuve mencionando. Es Jesucristo quien hace esta revelación, y es acerca de sí mismo, quien prometió dárnosla a conocer. O sea que encontramos aquí un énfasis en la persona de Cristo, fíjense, en cuanto a su deidad. Cristo es Dios. Nunca admita que nadie le diga algo menos que eso a usted acerca de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y es hombre. Él es el verbo hecho carne, como el mismo que escribió Apocalipsis. Él lo hizo en su evangelio, Juan 1, del 1 al 4 y 14, diciendo que Jesucristo es Dios. Es más, hay quienes no entienden, niegan la deidad de Jesucristo, pero no hay prueba mayor que la deidad de Jesucristo que dan los mismos judíos. ¿Por qué les digo esto? Porque para los judíos creerse Dios era considerado blasfemia, y era considerado una blasfemia digna de muerte. Los judíos llevaron a Cristo a la crucifixión, pero no porque estaban locos, no porque, sí, yo sé que eran crueles, pero según su poca mentalidad y conocimiento, ellos estaban haciendo algo que su religión les demandaba. Y en celo, Cristo les estaba diciendo, yo soy Dios, y ellos dijeron, no, eso es una blasfemia. Pero era Cristo quien lo decía. Por tanto, en su idioma, no estamos hablando de traducciones ni nada de eso, en su idioma ellos le escucharon decir a Jesús que Él era Dios, que Él era el yo soy, que eso era un nombre que era exclusivo para Jehová. Y por eso lo mataron. Esa es la mejor prueba que tenemos de la deidad de Jesucristo y su divinidad. ¿Okay? Pero aquí dice el texto que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que está revelado todo lo que ha de acontecer para ese establecimiento del reino de los cielos. Por eso va a profetizar acontecimientos futuros, y él dice que están pronto por suceder. Muchos falsos profetas han salido pretendiendo profetizar el futuro. Imagínense. El diablo conoce exactamente lo que dice Apocalipsis y por qué era levantado a través de los tiempos falsos profetas, inclusive profetizando acerca del fin y a veces acertando. Pero ¿sabe por qué? Porque el diablo lo que quiere es desviar al hombre de la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, el más famoso de estos falsos es Nostradamus, y él es del siglo XVI. Imagínense, del siglo XVI. Estamos hablando de una carta que fue escrita aproximadamente en el 95 después de Cristo, en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a darle más crédito y prestarle más atención
a un hombre del siglo XVI cuando lo que él mismo dice ya estaba escrito en Apocalipsis desde el 95. Lo que pasa es que los hombres son así, los hombres le dan más crédito a los falsos profetas. Por ejemplo, Nostradamus profetizó desastres naturales, avances de la ciencia y la tecnología, conflictos políticos, la economía global, plagas, guerra, avivamiento espiritual. ¿No se le parece a lo que está pasando en estos días? Se conocen también las predicciones del psíquico brasilero Atos Salomé, del búlgaro místico Baba Vanga, de Nicolás Aujula, un hipoterapista de Londo, etc. Por eso, hermanos, nosotros tenemos ya la revelación de Dios en este libro. Estamos completos para saber lo que ha de acontecer en el futuro, que fue una de las cosas que me motivó al estudio, porque cuando muere el Papa, inmediatamente comenzaron los comentarios acerca de que si se iba a acabar el mundo, que si esto, que si lo otro. Y hermanos, porque es ignorancia. El mundo no se va a acabar cuando Cristo venga por la iglesia. El mundo no se va a acabar en el Armagedón. El mundo se va a acabar cuando pasen los 1000 años. Pero enseguida los hombres que no ignoran las profecías dicen cosas que son absurdas. ¿Por qué dice que las cosas van a suceder pronto? ¿Acaso no han pasado ya siglos? Pronto no significa enseguida o inmediatamente. Lo que quiere decir es que una vez que comiencen, van a ser rápido. Eso es lo que quiere decir que sucederán pronto. Recuérdense, la gran tribulación son apenas 7 años. 7 años. Y de esos 7 años, los primeros 3 años y medio es pura paz. Y los segundos 3 años y medio son los de las convulsiones. Entonces, por eso que dice que una vez que comiencen las profecías, van a suceder pronto, una tras otra. ¿Ok? Y por eso es que el libro de Apocalipsis, su mayor contenido es hablar acerca de la gran tribulación. Apocalipsis describe el triunfo final del Señor sobre el mal y nos introduce al paraíso eterno. Hay quienes también dicen que le temen leer el libro, no les gusta por esto, no les gusta por lo otro, pero ¿sabe qué? Sí, vamos a encontrar severos juicios. ¿Por qué vamos a encontrar severos juicios? Porque nuestro Dios, que es puro amor, muy misericordioso, es justo y santo, no va a dar por inocente al culpable, no es indulgente. Bien la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. Pero también vamos a encontrar en Apocalipsis unas promesas para el creyente que son delicias. Se llaman las 7 delicias que aparecen aquí en esta carta que vamos a estar estudiando porque están al final de la misma. Hay una comunicación aquí que describen el versículo. Dios le dio esta revelación a Jesucristo. Jesucristo a la vez la revela a Juan, pero la revela por medio de un ángel. Este ángel no es Jesucristo. Hay varias razones. Digo esto. Primeramente, ángel significa un enviado o un mensajero. Eso es lo que significa ángel. Y no siempre se trata de Jesucristo. No se da a conocer el nombre de este ángel. Nosotros sabemos que la Biblia menciona a Gabriel, a Miguel, que era el ángel prácticamente que Dios encargó de los asuntos de Israel. Pero en este caso, el Apocalipsis no está mencionando el nombre de este ángel. ¿Por qué? Porque Dios nos deja saber en lo que es la angelología, no nos concierne. Dejen eso tranquilo. No tienen por qué estar tratando las cosas que pertenecen a los ángeles. Pero no es Jesucristo. Le voy a dar 3 razones por las cuales no es Jesucristo. Una vez que ya Jesucristo encarnó en ser humano, ya terminó de aparecer en teofanía como ángel de Jehová. Cada vez que usted ve a ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es una aparición de Jesucristo. Porque es el Dios
que podemos ver, el Dios que podemos escuchar, porque a Dios, Padre, no hay hombre que lo haya escuchado, ni hay hombre que lo haya visto. O sea, Jesucristo lo reveló en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová usted no lo va a encontrar en ningún pasaje del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya le encarnó. ¿Ok? Esa es una razón. Segundo, bien notamos que este ángel está en minúscula. Y hermanos, todo lo relacionado, y eso es una cosa que tenemos que aprender, especialmente en estos días que hay tanta irreverencia hacia Dios, que todo nombre que tenga que ver con Dios va en mayúscula. Señor, nombre, persona, deidad, todos los nombres que tengan que ver con Dios deben de ir en mayúscula. ¿Ok? Porque eso es una reverencia a su autoridad, hacia lo que Él es. En tercer lugar, o sea que vimos que primero porque Él encarnó y ya no hay más teofanía. Segundo porque el ángel aparece en minúscula. Y en tercer lugar, los ángeles jugaron un papel importantísimo en el transcurso de los sucesos de los juicios. Dios los llevó a cabo por medio de ángeles. Entonces por eso usó un ángel para revelarle a Juan lo que Dios le dijo a Jesucristo. ¿Okay? Y Juan se la manifiesta a sus siervos, y claramente ya ahí está mencionando las 7 iglesias en el sentido de que este mensaje debía de ir hacia los pastores y que los pastores se encargaran entonces de pasarlo a la feligresía o a la iglesia. Es muy triste hoy día, según las posturas que hay en cuanto a escuelas de interpretación, que hay pastores que se niegan a estudiar el libro de Apocalipsis. Y eso es verdaderamente muy triste. Hay una referencia a Juan como apóstol, y esto también es relevante, porque nosotros sabemos que dice la misma palabra, que la iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué está fundada sobre la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué? Porque ellos reciben de primera mano del mismo Jesucristo sus enseñanzas. Y es por eso que ellos han dejado las doctrinas por las cuales la iglesia debe de dirigirse. Y la escatología es una de las doctrinas. Por eso Juan se presenta como apóstol, porque es como una credencial. Entonces viene a ser alguien que tiene visiones. Hay 3 palabras para los que profetizan. Una es Naví, que es profeta. Roé, terminando con H, Roé, que es para vidente, y José, con Z y H termina con H, que es un visionero. O sea, aquí Juan se está presentando como alguien que está recibiendo visiones y según la revelación le está llegando por visiones, él la está escribiendo. Y por eso es que este libro hay veces un poquito complicado de entenderlo por sus simbolismos, porque es que si Juan está viendo un tanque de guerra, él en ese tiempo de la época él no sabía que era un tanque de guerra ni existía. Entonces, ¿qué es lo que él lo asemeja? Quizás a un dragón con una cola. Entonces eso es lo que escribe, pero lo que simplemente es que está recibiendo visiones, muchas de las cosas que ni él entendía porque no pertenecían a su época, y por eso escribe de la manera que escribe. Y el libro tiene muchas partes literales como muchas partes simbólicas. Y encontramos en el versículo 3 el incentivo que debemos de tener todos, y nos alegramos de estar aquí en la casa del Señor y estudiando la Biblia, porque dice, y lo voy a volver a leer, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Recuérdense que bienaventurado significa una felicidad completa. Así que lejos de yo tenerle temor a Apocalipsis, al contrario, me tengo que sentir feliz, gozoso de poder tener algo
revelado que me va a dar a mí un conocimiento de seguridad. Temblar los que no quieren creer, los que no quieren entregar su vida a Cristo. Ellos sí tienen que temblar, pero los creyentes no. Y más con las promesas que tenemos, sobre todo del arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Okay? Por eso es un dichoso, alguien que disfruta del favor de Dios y recibe bendiciones. ¿Por qué? Porque podemos mirar hacia el futuro y no estar a ciegas, no estar a tientas al respecto. ¿Okay? Y por eso es que como creyentes nos aguarda una eterna felicidad. En este versículo encontramos 3 verbos. Fíjense que dice, los que leen, oyen y guardan estas cosas. Son felices porque el tiempo está cerca. Siempre para el cristiano el tiempo está cerca, hermanos. Nosotros estamos en espera que Cristo venga a buscarnos como iglesia. Puede ocurrir en cualquier momento. Pero siendo bastante dadivoso, ninguno de nosotros aquí tiene más de 120 años. ¿No es cierto? Quiere decir que el tiempo está cerca. Sea que Cristo venga a buscarnos o que nosotros nos vayamos, el tiempo está cerca. ¿Okay? Por eso que es importante. Cuando dice leer, es el que lee en la asamblea, o sea, aquí ya sería el maestro que estudia y enseña, ese es el que lee. ¿Okay? Los que oyen es la asamblea. O sea, los que participan del estudio son bienaventurados. Pero es participar prestando interés, atención, no malgastando el tiempo. Así que hay una bendición para el que lee, para el que enseña, para el que oye, que son los que reciben la enseñanza, pero más que todo los que la guardan. Y a eso corresponde a ambos, tanto al que lee como al que oye. Deben de guardar, atesorar las cosas para... y ese es el propósito de este estudio, prepararnos para la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, lo repito, hay cristianos que ni tan siquiera abren este libro, nunca lo han leído. Hay inclusive, que es muy triste también, las interpretaciones erradas en cuanto a la interpretación de la segunda venida y así. El caso es que el enemigo no quiere que se sepa que su imperio ya está llegando a su fin. ¿Okay? También he escuchado decir, no, yo no quiero saber nada del Apocalipsis porque tienen cierta agenda en sus vidas que quieren llegar a cumplir y no quieren ni tan siquiera escuchar de que no la van a poder llegar a realizar. Cuando no se dan cuenta, hermanos, la gran verdad de que cuando el Señor nos lleve de este mundo, que nos va a dar un cuerpo glorificado y van a cambiar todos los apetitos que tenemos ahora nosotros, porque va a cambiar nuestra naturaleza, vamos a entrar ya en un estado eterno, glorioso, bienaventurado, que no se puede comparar con nada aquí en esta tierra. ¿Okay? El libro se le conoce como una carta, por lo que presentan los versículos del 4 al 8, porque toda carta tiene un remitente, el remitente Juan, los destinatarios, las 7 iglesias de Asia, y eso va a ser un estudio particular cuando entremos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, pero es porque las 7 iglesias tienen un triple propósito. El primer propósito de esas 7 iglesias de Asia Menor, que Juan estaba encargado de supervisar, no eran las únicas congregaciones que había. Sin embargo, Dios las escoge estas 7 por algún motivo. El primer propósito era señalar y arreglar una condición de esa iglesia local. Ese es el primero. Segundo, era que esa iglesia iba a representar en la escatología una época de la iglesia. Eso es lo que vamos a estar estudiando cuando demos los capítulos 2 y 3. ¿Qué época está representando cada carta? Y en tercer lugar, que los 7 mensajes
sirvan para todas las iglesias de todos los tiempos. Por eso es que los destinatarios vienen a ser las 7 iglesias de Asia. Hay un saludo también, gracia y paz, era una salutación apostólica, pero en este caso recuerden que este saludo viene de parte de Jesucristo. Primero, gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Todo lo tenemos por gracia, nuestra salvación, lo que somos, lo que tenemos. Y al tener la gracia, inmediatamente tenemos paz, porque estamos justificados ante Dios. Así que el que está enviando este mensaje es Jesucristo, ya dijimos anteriormente que es Dios. Él se va a presentar en su estado glorificado, en su estado exaltado. Pero viste, el que es Dios, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Okay? Por eso dice también el que era Dios, ahí está mencionando. O sea, cuando dice el que es Dios es su naturaleza. Él no perdió su naturaleza cuando Él encarnó. Él siguió siendo Dios. ¿Okay? Pero cuando dice el que era Dios, está mencionando a una gloria, a un estado que Él tenía antes de encarnar, según Juan 17:5. Recuerden, cuando Él está hablando con el Señor, le dice al Señor, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve desde antes de los tiempos. Porque cuando Él ascendió, Él volvió a esa gloria que Él tenía antes de los tiempos. Y por eso dice, el que era Dios. No es que dejó de ser Dios. Simplemente está apuntando a su naturaleza solo divina antes de encarnar, ¿entienden? Y el que ha de venir. O sea, el que ha de venir es Jesucristo. Él prometió regresar a la tierra desde el lugar a donde fue. Podemos recordar ese episodio cuando Él se despide de sus discípulos allí en el Monte de los Olivos y ellos lo ven irse en una nube. Eso tiene que haber sido una experiencia maravillosa, súper gloriosa, ver como una nube lo elevaba y se iba yendo de sus vistas y que aquellos ángeles se acercan a aquellos discípulos y les dice, ese mismo Señor que ustedes ven que se está yendo, así mismo va a venir. Y Apocalipsis 22:12 dice que viene y Él viene con su galardón. Es por eso que muchos confunden lo que es la segunda venida, porque la segunda venida es un curso de tiempo, pero en el arrebatamiento Jesucristo viene, pero Él no baja a la tierra. Somos nosotros los que subimos, como Él subió. Somos nosotros los que subimos, nos encontramos con Él en las nubes y de ahí entonces somos llevados ya a la Nueva Jerusalén, a nuestra morada eterna. Y de ahí no salimos más. Exacto, sí, pero no, ahora viene como rey. Entonces, en la segunda venida, después de los 7 años, es que Jesucristo pone los pies en la tierra para establecer su reino teocrático. O sea, hay que aprender a diferenciar eso, pero cuando Él dice aquí que Él viene en las nubes, el que ha de venir es Dios. Estas frases denotan deidad, inmutabilidad. Es el yo soy, el que soy, que aparece en Éxodo 3:14. Declara la eternidad de Dios y su relación con la historia. Cuando usted escuche ese nombre, yo soy, lo que está, por eso es que es tan, pero tan sagrado, es porque se está refiriendo a Dios como origen y causa de la existencia. Hasta la más minúscula pulga le debe la existencia a Dios. Todos. Entonces, por eso es que Él se dice el yo soy, el gran yo soy. Estuvimos hablando en nuestra clase introductoria de los 7 espíritus. Los 7 espíritus es el Espíritu Santo. Y los 7 espíritus que aparecen también en Isaías 11:2 es el que menciona los 7 espíritus.
Ahí dice de Jehová, uno, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Que está en medio del candelero. Es importante también porque el candelero era una de las piezas del lugar santo que tenía 7 brazos alimentadas por aceite. Todo eso viene a ser símbolo del Espíritu Santo. Y entonces menciona a Jesucristo en sus 3 oficios. Cuando dice que es el testigo fiel, está denotando su oficio de profeta. Cuando dice profeta, lo que nos está diciendo, como dice Hebreos 1, que ya Dios dejó de usar los profetas como los usó en el Antiguo Testamento. Por eso dice, los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Porque de ahí en adelante ya Cristo toma el oficio y ya no hay más profeta. ¿Okay? En el sentido de relevar mensajes especiales de Dios. Pero ya el mensaje está completo, que son las Escrituras. Ya no vamos a recibir nada más nuevo de parte de Dios en cuanto a su designio. Por eso es que les hablé de eso anteriormente. ¿Okay? También lo menciona como primogénito de los muertos. Se está refiriendo a su resurrección. Y esta es otra de las cosas que hay que aclarar, porque muchos usan cuando dicen, no, mira, primogénito. Primogénito quiere decir el primer nacido de una familia, quiere decir que Él no es Dios, que Él es un ser creado. Él fue el primer ser que Dios creó. No, señor. ¿Saben por qué? Por el significado o la palabra en griego que se usa para primogénito. ¿Okay? En el original no aparece protictos. ¿Okay? Protictos significa primer ser creado, pero ese no es el que aparece ni en Apocalipsis, ni en Colosenses, ni nada, sino que aparece protótocos. Y protótocos significa tener la supremacía de algo, o sea, ser el principal, el de mayor rango. Por ejemplo, David no era el primogénito de su familia, no era. Sin embargo, en el Salmo 89, 27 se pone como primogénito. Él tampoco fue el primer rey de Israel, fue Saúl. Pero ¿por qué se dice que David era primogénito? Porque por el lugar que fue exaltado, su supremacía, porque de él iba a venir Jesucristo. Israel tampoco es llamado primogénito y no fue la primera nación creada. Y Efraín en Jeremías 31:9 se le llama primogénito, y según el relato de Génesis 48, 13 al 14, él era menor que Manasés. Por tanto, definitivamente, cuando dice aquí que Cristo es el primogénito de los muertos, está hablando no solo de su resurrección, que iba a ser el primero en resucitar para nunca más morir, porque la Biblia menciona otras resurrecciones. ¿Okay? El hijo de la viuda, Reyes 17, el hijo de la tsunamita, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, Dorcas y Eutico. Pero cuando dice que Cristo es el primogénito de la resurrección, porque es el primero en resucitar para ya nunca más morir. Después de él, que es el primer fruto, venimos nosotros, que hemos de resucitar para vida eterna. ¿Okay? Se le menciona como soberano de los reyes de la tierra, porque Él es quien gobierna, Él es quien legisla soberanamente el mundo. En esta porción bíblica hay también una preciosa presentación del Evangelio, para que veamos la conexión de los libros bíblicos, porque dice, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, nunca dudemos del amor que Dios nos tiene. Él manifestó ese amor en la cruz del Calvario para poder salvarnos a cada uno de nosotros.
Es interesante que el versículo 6 dice que nos hizo. O sea, vuelve de nuevo a apuntar a la gracia de Dios. No nos hacemos nosotros. Él nos hizo. ¿Y qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios. Esta es otra frase que malinterpreta. Ay, yo voy a ser un rey. No, hermano, no es que vamos a ser reyes ni monarcas. Lo que quiere decir es que como Jesucristo es el rey, Él no nos va a tratar a nosotros como si fuéramos ciudadanos de segunda clase. O sea, vamos a disfrutar todos del tipo de reinado que Él va a ofrecernos por toda una eternidad. Un reinado de equidad, un reinado de bienaventuranza. Y eso es lo que está diciendo, cuando dice reinarán o seremos reyes, es que vamos a participar de su reinado. Y sacerdote, siempre los sacerdotes son los que le ofrecen a Dios. Quiere decir que en el cielo va a haber actividad, no sé cuáles, no pregunte porque no está revelado lo que vamos a estar haciendo, pero sí vamos a estar totalmente satisfechos. ¿Okay? Porque ese verdaderamente es el propósito de nuestra existencia. Hace mención a su segunda venida, y la segunda venida hay que interpretarlo por conocer los 3 días de Dios. Pero esto lo vamos a dejar para la semana que viene, que nos va a conectar con los próximos versículos que sigue hablando de la revelación de Jesucristo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. La semana que viene continuamos con el estudio.